Mapas de... Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, por suerte. Acá estamos con buena... Venimos de escuchar Creep de Radiohead, que es un tema, ¿no? Un tema. Escúchame, bueno, Lula, recién decíamos, se murió Horacio González ayer, un intelectual, digamos, profesor, alguien que viene, también me interesa traer, además del afecto que muchos le teníamos, la tristeza por su partida, un intelectual, digamos, que se hacía cargo del presente. Digo, ya que este espacio se llama Mapas del Presente, en la academia suele pasar, y tal vez es una de las críticas más recurrentes, que hay como una especie de aislamiento del mundo en el que vivimos, ¿no? Y de repente Horacio, sin renunciar a su bagaje, a su lugar de enunciación, por decirlo así, supo llevar toda ese conocimiento al servicio del análisis permanente de la realidad, algo que por lo menos a mí me inspiró mucho. A mí me gustaba mucho las cosas que él escribía, leerlo. No fui alumno porque no estudié en sociales, pero sé que sus alumnos adoraban su pedagogía, su forma de hacer clase. ¿Vos lo conociste, Ezequiel? La verdad que es poco. Lo traté poco, lamentablemente no tuve un vínculo estrecho o cercano con él, pero sí, sin dudas destaco lo mismo que comentabas, ¿no? Me consta el afecto enorme que tenían todos los que lo rodeaban. Uh-huh. Y me parece bien destacable lo que decís. Me parece que Horacio González forma parte de una generación de intelectuales de otras épocas, donde el compromiso con lo político era casi ineludible, casi que no había manera de habitar un espacio intelectual sin que fuese en participación con lo político, en intervención con los debates de la época. Trajo, me parece a mí, Horacio González a las generaciones más jóvenes el espíritu de esa época, y me parece entonces que es una pérdida bien irreparable en el campo intelectual, cultural y político argentino. Sí, en este año nos contaban, por ejemplo, que daba clases en el 39, ¿no? Que me parece como una forma de mostrar esa idea de, ¿no? De tanto la historia como la política como la literatura de viaje y de viaje en bondi, ¿no? Tuvo, por supuesto, su esposa Liliana Herrero, tuvo una relación muy fuerte con Fito Páez, o sea, pudiéndose relacionar con el rock, por supuesto con Carta Abierta durante el kirchnerismo, que me parece que también, como muchas otras cosas que pasaron, se ridiculizan con el tiempo como algo, ¿no? Adscripto a una política que no lo fue, y que Horacio González era mucho más crítico y estaba mucho más allá de eso, y que justamente tiene el valor de ser intelectuales comprometidos con su época, y no de una academia elitista o de gueto. Y una anécdota que sí quiero contar es que fui a la Feria del Libro de Rosario con él en un viaje, que por supuesto lo que más agradecer son esas horas en Remis, ¿no? Y por supuesto que Horacio es una generación de varones que por un lado escuchaban a las mujeres de otro lugar, ¿no? Si eran muy eruditas, bueno, para mí lo más hermoso de lo que leí es lo que escribe Pía López, que para mí es la intelectual argentina más fuerte y más comprometida, ¿no? Es parte del movimiento Ni Una Menos y es la pensadora más fuerte de la Argentina, o sea, la que es parte y la intelectual, claramente Pía López, y podemos sí decir, ¿no? Y agradecerle el nivel de promoción de Pía como gestora cultural, etcétera. Y por otro lado, alguien que sin estar abierto a lo que era el feminismo, lo que para mí fue muy fuerte es que alguien lo rescata estos días en las redes, es su posibilidad de escuchar, ¿no? Que es lo más, ¿sabes, Dari? Que digo, lo más difícil que hagan los varones. Si alguien de la talla de Horacio lo pudo escuchar, ¿no? Y con Putita Golosa me pasó algo que para mí fue muy significativo y que además lo cuento mucho, que cuando le cuento que era una bandera, Putita Golosa, de Rosario Central, que se la pone a Newells, y que bueno, y que era una forma del lenguaje de dar vuelta a eso que se había hecho para agredir a las mujeres y para menospreciar la sexualidad. Bueno, Horacio me dice,
tu feminismo es muy peronista. Yo no es que soy ideológicamente peronista, ¿no? Pero en un sentido del lenguaje, que lo tomo con total orgullo y admiración y con una exactitud absoluta, con la idea de, ¿no?, los cabecitas negras como algo despectivo que se vuelve orgullo y putita golosa en esa línea histórica. Bueno, ese comentario de Horacio es un regalo realmente de la vida, y con una exactitud, una precisión y una escucha que te das cuenta que era activa de lo que le podías contar en ese viaje en remis a la Feria del Libro de Rosario, que agradezco tanto. ¿Qué nos traes hoy, Ezequiel? Bueno, un poco una continuación de lo que fue la columna de la vez pasada en referencia a los empresarios argentinos durante la pandemia. Hablamos la vez pasada de las enormes dificultades, límites, bloqueos que hubo para el proyecto de un aporte extraordinario, la manera en que los empresarios lo siguen resistiendo. Contamos aquel episodio que había quedado olvidado de la promesa de hacer una donación millonaria que no fue tal, que nunca se materializó. Y la verdad es que si uno recorre otras actitudes del empresariado argentino en este año y pico de pandemia, eso no parece como algo excepcional. Yo estoy haciendo un seguimiento del tema, de las declaraciones, de las posturas públicas y demás, y realmente la lista de actitudes poco, digamos, solidarias en el contexto es bastante apabullante. Si me permiten darles algunos ejemplos, para empezar, bueno, estuvieron las declaraciones de figuras magnates importantes como Cristiano Rattazzi en su momento, llamando a aprovechar la pandemia para que el Estado, y lo dijo literalmente, retire los subsidios, cualquier subsidio de apoyo a los más desvalidos, y que en lugar de eso se los destine a los propios empresarios. De Martín Cabrales, en un sentido similar, de que se bajen los salarios de los empleados públicos y que con eso se apoye al Estado por la pandemia. Todas las críticas habituales al estatismo, que sin embargo, curiosamente, no se hicieron notar en absoluto cuando el Estado intervino decisivamente en la economía para cubrir las nóminas salariales de las empresas, ¿no? El Estado destinó subsidios millonarios, y lo sigue haciendo, a distintos sectores empresariales. Esos subsidios, esos no generaron críticas en absoluto. Al contrario, vimos como parte de las actitudes de aprovechamiento poco solidario, que empresas enormes como Techin o incluso Vicentín aprovecharon el repro, ¿no?, el pago a los salarios del personal para poner a sus propios ejecutivos o incluso a sus propios familiares. El Estado tuvo que ajustar todos estos mecanismos también porque notaban que muchas empresas destinaban los fondos estatales a la compra de dólares en lugar de a sostener la producción o a sostener el empleo. Luego tuvimos toda la serie de notas con amenazas veladas de rebelión fiscal. La primera que yo registré es en marzo de 2020. Ya en marzo de 2020 arrancaron con esta amenaza que se repitió varias veces desde entonces, y junto con ella otras de mudar los domicilios fiscales al Uruguay, que de hecho esa se materializó en una serie de mudanzas de algunas figuras muy conocidas como Grobo Copatel o Marco Galperín, entre las más famosas, para no pagar impuesto a las ganancias en Argentina y ahorrarse esos dineros, ¿no? Junto con eso luego tuvimos las oposiciones a las medidas públicas para tratar de contener el alza de precios. Hubo aquí una amenaza de lockout de los exportadores de maíz cuando trataron de limitar las exportaciones de maíz para bajar el precio, y esa amenaza se concretó hace poquito en el lockout de más de una semana de los productores y exportadores de carne, que produjo el aumento... sí. ¿Qué es lockout? El lockout es el equivalente a una huelga, un paro, pero cuando lo hace la patronal, es decir, que no da a llamar la huelga. El cierre de actividad, ¿no? Como las retenciones en el campo, que te decían es el paro del campo, no, papu, es lockout. Claro. Sí, para distinguirlo de eso, en el caso de el paro o el lockout de las exportaciones de la carne, produjo sobre el aumento ya desorbitante que venía teniendo la carne, produjo en esos días un aumento adicional del 28% del precio de la carne, en el peor contexto de la pandemia, en el momento donde había un avance de la pobreza tremendo,
solo para resistir una medida que iba a durar un mes, que era limitar la exportación de carne para que no se vaya el precio por las nubes en ese momento. A eso podemos sumar toda otra serie de conductas francamente antisociales de los proveedores del Estado. Hubo un montón de casos reportados de especulación, por ejemplo, en el alcohol en gel al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan los precios astronómicos de los barbijos? 3.000 pesos pagó la Ciudad de Buenos Aires por cada barbijo al principio de la pandemia. Hubo algo parecido con las drogas de intubación, con el oxígeno, sobreprecios en los alimentos que el Estado compra para las maniobras, y un caso que reportó el diario La Nación, para que no piense el de los fideos. Lo digo yo. No, además del de los fideos hubo un caso todavía peor, que hubo una licitación de la provincia de Buenos Aires para adquirir respiradores, y la empresa que la ganó les entregó chatarra inservible, cosas que no servían en absoluto. Ahí realmente hubo cantidad de actitudes de este tipo. No hablemos además de los despidos que hubo al comienzo de la pandemia, despidos preventivos, digamos, por las dudas, aprovechando la situación, o las presiones reportadas de varias empresas a su personal para que acepten reducciones de precio. Las prácticas también de varias empresas, Techint, Fell, Forcoto, Ledesma, hubo denuncias para todas ellas de hacer trabajar a su personal sin cumplir los protocolos, en el caso de Ledesma generando un pico de contagios tremendo en sus ingenios. Y luego toda una serie de actitudes más de tipo, digamos, individuales, que podrían parecer hasta folclóricas, pero que puestas en serio son bastante tremendas, ¿no? Un empresario rosarino que lo tuvieron que mandar a prisión domiciliaria después de 14 veces de que había violado las limitaciones al movimiento. Ese otro que escondió, ¿se acuerdan? A la empleada doméstica en el baúl del auto para poder meterla, contrabandearla dentro del country para que limpie su casa. El que se subió al avión contagiado de COVID sabiendo que estaba contagiado y contagió todo el mundo. Los que organizaron fiestas clandestinas en Chapel con Nordelta, los que desviaron vacunas en Jujuy para sus familiares. Es decir, hay una cantidad, realmente, cuando uno pone en serie todos estas conductas, es bastante apabullante. El miércoles pasado, hace 15 días, en tu primera parte de esto, ¿no? Yo te preguntaba si para vos eran como una cuestión estructural, o si eran más bien casos por ahí particulares. Pero te vuelvo a preguntar lo mismo yendo a tu otro aspecto, digamos, más más conceptual, si querés, de analista conceptual. O sea, porque me acuerdo de esa discusión por ahí más desde el materialismo acerca de que el capitalismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque está esta idea de que, bueno, no hay empresarios buenos, ¿viste? Entre comillas, como quien dice, porque siempre hay como un intento de escaparle, obviamente, a formas de solidaridad, vamos a poner esa palabra más yanqui, si querés. Pero no es el tema, ¿no? Porque uno lo que muchas veces ve, digo, no tiene que ver, a ver si se entiende, no tiene que ver con la personalidad de alguien o con ciertas actitudes que puede tener uno en su vida privada, sino, digamos, cómo siendo parte, en este caso, de un conflicto de intereses, se toman decisiones que afectan a un colectivo, ¿no? Digo, podés ser una persona muy de bien y, sin embargo, digo, las decisiones que tomás en el plano económico generan consecuencias de mierda. Eso es como importante, digamos, diferenciar, porque en los medios en general es como que va todo junto, es una cagada eso, porque se lo piensa como una unidad, ¿no? No sé, a veces la moralización de las relaciones de poder no ayudan a pensar las relaciones de poder, ¿no? Sí, está eso. Yo justo quería retomar el tema hoy por esa pregunta, tratar de pensarlo más allá del caso individual y más allá del juicio moral, porque efectivamente una cuestión es esa que mencionas ahí, que hay intereses de grupos privilegiados que a veces y muchas veces van en contra de los intereses generales, pero también quería traerlo a cuento de que ya a esta altura, como en todo, hay una serie de estudios académicos, estudios científicos sobre comportamiento según sectores sociales, que muestran cosas interesantes,
que es que no es solamente por una cuestión de intereses materiales, ¿no? Que alguien haga algo que perjudique al resto, que eso es entendible y cualquiera lo puede entender, sino que hay una vuelta de tuerca más. Hay varios estudios que se realizaron que muestran cosas interesantes, por ejemplo, toda una base de datos de personas que participan de donaciones a distintas organizaciones de bien público. Una de las cosas que aparece en la estadística es que dona proporcionalmente más quien menos tiene que quien más tiene. Y esto se mostró en otros estudios también. Hay menos tendencia a la generosidad cuanto mayor riqueza hay. Otro estudio interesante que hicieron en los países donde hay carteles callejeros para que los autos se detengan y no hay semáforos y la gente los respeta, no como aquí, donde hay 4 esquinas donde hay que parar obligatoriamente. Bueno, investigadores se pusieron ahí y registraron durante días qué autos respetaban eso y qué autos no, y lo que encontraron es que los autos caros sistemáticamente eran los que menos respetaban esa limitación. Otro experimento que hicieron, un juego electrónico en el cual se podía hacer trampa. Nuevamente acá, con mayor tendencia a hacer trampa eran las personas más ricas que participaron del juego. Otro experimento parecido también que hicieron fue hacer una reunión por otro tema que nada que ver, poner un frasco de caramelos a la salida con un cartel que decía que los caramelos que queden se van a donar a una escuela, y nuevamente acá las personas de más recursos eran las que más caramelos se llevaban del frasco. Hay un montón de todos esos estudios son kirchneristas. No, son todos de Estados Unidos, estos que digo. Bueno, Estados Unidos es kirchnerista. Es kirchnerista, ¿no? Otro también muy divertido que hicieron como una especie de Monopoly, es decir, un estanciero, un juego del estanciero en el cual al azar le daban a alguno de los jugadores, le daban el doble de recursos iniciales para que juegue. Obviamente los que tenían el doble de recursos iniciales ganaban, eso es evidente, pero bueno, les ponían un platito de maní en la mesa para jugar, y los que ganaban, que no eran los más ricos, eran aquellos que habían sido convertidos en más ricos al principio del juego, porque era aleatorio eso, ¿no? Los que estaban en esa condición tenían una tendencia a comerse más maní del plato que el resto, ¿no? Y alguna de las conclusiones de estos estudios es que no es siempre o tanto que haya, digamos, este tipo de tendencias antisociales en personas que luego eligen dedicar su vida al enriquecimiento personal, que eso es una dimensión, sino que la propia vida en una situación de desigualdad, la propia existencia en una situación de desigualdad respecto de los demás, genera o produce este tipo de consecuencias. Por varios motivos, uno de los principales que encuentran estos estudios es la tendencia al aislamiento. Vieron que con el dinero viene muchas veces, comprarse un auto para no viajar en transporte público, viajar en primera clase para no mezclarse con el resto, o tener el jet privado para no mezclarse con nadie, viajar solo, vivir en el barrio cerrado, ¿no? Aislarse del resto. Ese aislamiento que viene con esa situación de privilegio genera toda una serie de consecuencias primero respecto de uno mismo, y luego sobre todo respecto de los demás, de la capacidad de percibir al otro, de la capacidad de percibir las necesidades y los sufrimientos del otro. Otro estudio tremendo que produjeron en Estados Unidos neurocientíficos, con esas conexiones que hacen que conectan y miden las reacciones cerebrales de las personas, hicieron eso con todo un grupo de personas de todos los sectores sociales, y los pusieron a mirar fotografías de niños con cáncer, y también aparecía ahí que la respuesta cerebral en la gente más rica era menos visible que en el resto de las personas, es decir, una cierta, digamos, inmunidad frente al sufrimiento ajeno o incapacidad de ser empático, que tiene que ver en las conclusiones de estos estudios con ese lugar de aislamiento, con esa especie de costra emocional que hay que poner frente a una situación de mucha desigualdad, ¿no? Sabiendo que uno es privilegiado en un mundo en el cual hay tantos padecimientos.
y también con la idea que mostraban algunos de estos estudios de que el privilegio personal es fruto del mérito propio, lo que indirectamente nos invita a pensar que quien no está en una situación de riqueza es porque no se esforzó lo suficiente, porque no ha hecho los méritos suficientes, porque no está moralmente a la altura, ¿no? Con lo cual, digamos, este tipo de mecanismos funcionan de una manera que hacen que personas que a lo mejor no eran particularmente antisociales antes de estar en esa posición de desigualdad, por la propia vida que significa estar en ese lugar, generan este tipo de conductas y mecanismos antisociales que a veces ni siquiera tienen la capacidad de percibirlos como tales. Me parece que la pandemia es un muestrario bastante claro de esto. Lo que conté de los empresarios argentinos no es una particularidad local, hay reportes similares en todo el mundo, ¿no? Ayer leí un título de la BBC que tiene que ver con el comportamiento de los países, pero que va en el mismo sentido. Dice: coronavirus. Los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas. Las duras palabras de The Lancet sobre el fracaso del mecanismo COVAX, que es el mecanismo para que los países ricos pongan digamos, una vaquita, que hagan una vaquita de vacunas, la repartan. Por supuesto, Argentina ha llegado a algunas vacunas del mecanismo COVAX. Pero sí me impactó esta frase de se comportaron peor, en este caso los países ricos y no solo las personas ricas, que en las peores pesadillas. Porque me parece muy claro en el mismo sentido lo que vos decís. O sea, vos podés decir, bueno, los ricos no son solidarios, pero frente a una emergencia algo van a derramar. Sin embargo, se comportaron peor que lo esperable, que me parece que es una vara de que estaba todo mal desde antes, sí, pero ahora nos dimos cuenta que es peor la avaricia de las personas ricas y de los países ricos. Es que es justamente, quizás uno debería esperar lo contrario, ¿no? En una emergencia, es un poco como en el Titanic, ¿no? En una emergencia uno debería esperar exactamente lo opuesto a las conductas solidarias que uno imaginaría que hay que tener, que es, bueno, justamente correr a asegurar el lugar propio, que es lo que hemos visto por todas partes, tanto a nivel individual de la gente más rica, más poderosa, más privilegiada, como a nivel colectivo, en los países que son más ricos y tienen privilegios en ese sentido. El tema de las vacunas, bueno, ya lo hablamos, ¿se acuerdan? En su momento le dedicamos una columna entera. Es particularmente revelador, y lo que está pasando, la denuncia de Lancet que mencionás, es muy significativa, ¿no? Porque el mecanismo COVAX, que es el mecanismo, digamos, para que colectivamente los países pudieran acceder a vacunas y repartirlas para que lleguen también los países más pobres, requería, bueno, que ese mecanismo pudiese comprar las vacunas. Ni siquiera era que había que regalárselas o nada, sencillamente tener el dinero y poder conseguir que los proveedores entreguen esas vacunas. Eso no sucedió porque las vacunas las acapararon los países más ricos, pero además lo más tremendo del tema es que ahora que están hablando de donaciones, no lo van a hacer a través de COVAX, sino que cada país va a usar un supuesto excedente de vacunas, que veremos si llegan, todavía no se han materializado, lo va a usar como parte de diplomacia y de juegos geopolíticos, es decir, también para asegurar posturas de poder o posiciones de preeminencia, no desde una visión solidaria ni nada que se le parezca. Querido, gracias, como siempre. Bueno, Adamowski. Un abrazo. Escúchame, el miércoles que te toca siguiente es la Semana de la Independencia. Muy bien. No, diga. Qué bueno. ¿Tenés ganas de que hablamos de historia un poco? ¿Un poquito? No, me encanta. Puede ser. Pero o sea, no te queremos presionar. Menos al aire. Yo soy argentino, Darío, no puedo planificar de acá a 2 semanas. Te lo puedo pensar con 2 días de anticipación, no con 15. Pero aparte, ¿quién se independizó? ¿Los que bajaron de los barcos o los que estaban en la tierra? No entiendo. Y los descendientes afroamericanos, Vamos a volver sobre ese tema en algún momento, sí. ¿Cómo no trajiste ese tema? No puedo creer. Ya lo voy a traer, estoy buscando la excusa. Si nos hubiese caído la semana pasada hablábamos del tema, pero ya va a venir. La independencia es un temazo, ¿no? Porque ¿quién se independiza? ¿No? ¿Qué es una nación? Me parece. Podría. Puede ser.
Bueno, un gran abrazo, un placer como siempre. Ezequiel Adamowski, Mapas del Presente, la gran